Bienvenidos, hola amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y hoy día estamos en nuestro consultorio de cirugía plástica con mi buen amigo el doctor César Calderón, cirujano plástico, para hablar de la cirugía que más se realiza en el Perú y en el mundo. Nos referimos a la rinoplastía. Lo hemos hablado varias veces, pero hoy día vamos a ver algunas características especiales entre las distintas técnicas que hay para poder manejar este procedimiento quirúrgico de manos especializadas y con mucha experiencia. Y hoy día vamos a ver justamente por qué se necesita la experiencia del cirujano para realizar una correcta rinoplastía. Bienvenido, César. Muchas gracias por estar acá, doctor Calderón. Gracias por la invitación, Tommy. Exactamente, no olvidemos que la rinoplastía representa una de las cirugías estéticas más complejas que existe dentro de la cirugía estética y también una de las más frecuentes, ¿no? Además, la curva de aprendizaje de este tipo de cirugía es bastante larga para poder llegar a tener un éxito, ya que nosotros necesitamos de mucha experiencia para ese tipo de procedimientos. De acuerdo, y además todas las personas, uno no puede pedir yo quiero la nariz de él en mi cara. O sea, claro, cada persona es totalmente individual y ahí es justamente donde entra la experiencia del cirujano. Principalmente tenemos dos técnicas, o tres especialmente, ¿no? La primera, técnica cerrada, técnica abierta y técnica con injertos, asociada también a un arreglo del tabique nasal. ¿Estamos de acuerdo en eso? Por supuesto. Nosotros, dentro de la rinoplastía existen múltiples técnicas para poder realizar una rinoplastía estética. Tenemos la rinoplastía convencional, la que se utilizaba desde Joseph. Tenemos la rinoplastía estructurada, tenemos la rinoplastía de preservación, en la cual uno trata de preservar los tejidos blandos, las estructuras con el mínimo traumatismo para no alterar la función y la estructura normal de una nariz. Y la rinoplastía estructurada, que ya desde hace 10 años viene en boga en lo que tiene que ver mucho en la colocación de injertos, la sutura de los injertos para estructurar la nariz. Y la rinoplastía convencional, que tiene también sus indicaciones precisas. Cada una de estas técnicas no es la técnica única para resolver todos los problemas. El cirujano plástico tiene que manejar todas estas técnicas para poder resolver, individualizar el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Para tratar las diferentes variabilidades que tienen las narices de nuestra población. Uno tiene que combinar múltiples técnicas. En un paciente de repente solamente necesitamos un levantamiento de punta así de simple, o solamente necesitamos un tratamiento de alas nasales y ya no es necesaria una cirugía completa. De acuerdo. Hay algunas características y diferencias porque hay más hombres que se están operando la nariz. O sea, eso antes no se veía tanto, pero ahora hay más hombres que se están operando la nariz, más que antes por lo menos, ¿no es cierto? Y una nariz femenina no es igual a una nariz masculina. Por supuesto. Bueno, actualmente ya en mi práctica privada el 50% de mis cirugías son pacientes hombres y el otro 50% son mujeres. ¿Tanto así, de verdad? O sea, ya se ha igualado. Antes era generalmente más las mujeres. Ya se veía esta igualdad cuando yo empecé a operar desde hace 14 años. Pero ya actualmente en mi práctica privada, no sé en la práctica de otros colegas, pero en la mía personalmente, la mitad son hombres y la mitad son mujeres. Eso no me lo había imaginado, de verdad. Ahora, existe una diferencia entre lo que un hombre puede pretender porque las caras son diferentes, los ángulos faciales son diferentes. De repente la mujer necesita una nariz un poquito más chiquita, más respingada. Características entre lo que debería buscar un cirujano plástico en un hombre y lo que busca en una mujer. Lo importante, por ejemplo, nosotros como cirujanos plásticos tenemos que tener una idea preconcebida de lo que es la estética nasal en el hombre y la estética nasal de la mujer. O sea, preconcebida quiere decir que nosotros ya hemos estudiado cómo debe ser. Desde arte, ¿no? O sea, claro, desde dibujo, desde arte. Estamos mirando muchas veces las narices, miles de narices, dibujamos miles de narices en los cuadernos, revisamos, vemos, estudiamos. Entonces nosotros tenemos una idea ya preconcebida de tanto estudio y tanta experiencia de cómo es la nariz o cómo debe ser la nariz de un hombre y cómo debe ser la nariz de una mujer. Dentro de las características teóricas y prácticas también, por ejemplo, la nariz de la mujer generalmente es más pequeña que la del hombre,
tiene un ligero socavado, no es exagerado, muy ligero socavado, una ligera proyección en la punta y una ligera rotación. El ángulo entre la nariz y el labio en la nariz de una mujer puede ir entre 95 y 105 grados, ¿no? La nariz es más pequeña que la del hombre. Por otro lado, tiene que ser ligeramente rotada hacia atrás, de tal manera que le da un aspecto femenino, ¿no? Es en la nariz de la mujer. En la nariz, en cambio, del hombre tiene que ser un poco más recta, la nariz un poco más proyectada, ¿no? El tamaño de la nariz tiene que ser ligeramente más grande respecto al de la mujer, ya que las estructuras anatómicas y faciales del hombre son mucho más grandes que la mujer. Más rígidas, más grandes, más cuadradas. Más cuadradas, entonces tiene que haber una coherencia entre la forma de la nariz, que tiene que ser recta, el ángulo tiene que ser de entre 90 máximo 95 grados, de tal manera que produzca un aspecto estético y agradable en el hombre y varonil. Varonil, ¿no? Perfecto. Esto se hace con experiencia. Conversando así, más o menos, creo que tendrá alrededor de 4.000, 5.000 cirugías de nariz. Claro, sí, bueno, en el caso particular, yo desde hace 14 años que opero narices, definitivamente ya debo haber pasado, obviamente, más de los 5.000 rinoplastías, en las cuales he tenido mucho éxito en muchas y algunos fracasos que de todas maneras nos hacen hacer que nosotros crezcamos, aprendamos, corrijamos nuestras dificultades que podemos tener, ya que la variabilidad de la forma de la nariz en nuestra población es bastante compleja y variada, redundando. Así es, porque nuestra mezcla genética es compleja, pues. Entonces, uno de todas maneras estudia mucho, tiene experiencia, trata de lograr lo mejor para cada paciente. Siempre alguno por ahí, de repente tenemos que corregirnos, mejorarlos, pero nosotros como cirujanos estéticos reconstructivos que tenemos, si algo de repente no nos va quedando bien, nosotros los podemos corregir en el camino, ya que tenemos la habilidad o el estudio previo de la reconstrucción. Qué bonito trabajo porque es una chica que de verdad le ha cambiado bastante la fisonomía de la cara y la ha armonizado, la verdad. Qué lindo trabajo, y es una nariz aguileña que se ha vuelto básicamente una nariz perfecta. Claro, en el caso particular de ella hemos aplicado una rinoplastía moderna de preservación, en la cual hemos bajado el dorso de forma preservada, hemos proyectado ligeramente la punta de tal manera que hemos armonizado de acuerdo a la estética facial de esta paciente, ¿no? Eso es otra cosa. O sea, es importante que hemos individualizado la técnica quirúrgica para esta paciente. No ha sido una rinoplastía estructurada, ni ha sido una rinoplastía convencional, ¿no? Y ahí para eso es justamente la experiencia que uno está pidiendo. Luego hay una serie de cosas que le interesa muchísimo a la gente. ¿Cuánto tiempo debería demorar una rinoplastía? La rinoplastía demora en función a la programación o al planeamiento quirúrgico de cada paciente. Como te digo, de repente el paciente simplemente necesita levantar la columela, y el levantamiento de una columela, yo me voy a demorar 15 a 20 minutos, no más. Pero de repente el paciente necesita hacer una rinoplastía completa con injerto de cartílagos, tengo que estructurar totalmente una reconstrucción, colocación de dorso, de repente necesito fascia temporal profunda, o quiero hacer una nariz porque hay pacientes que no tienen cartílago septal. Ahí está. O sea, que está chueco y hay que arreglarlo. Está bien desviada, claro. Tengo que colocarle injerto expansor, hacerle puntos de enderezamiento estos mismos injertos expansores. Entonces me puede demandar hasta 3, 4 horas una cirugía, ¿no? Pero depende de la técnica quirúrgica que aplicamos y obviamente de la experiencia y de la habilidad de cada cirujano. O sea, no existe una hora, digamos, precisa o exacta, estándar para cada paciente. Está en función a lo que queramos hacer y a lo que queramos lograr y a cómo viene el paciente. Esto se conversa con el paciente. O sea, claro, sí, que la decisión está en sala. Esa es otra de las cosas, sí, ¿no es cierto? Generalmente, básicamente al paciente se lo dice, el que está más preocupado es el familiar que está fuera de la sala de operaciones, en los cuales nosotros, por lo que estamos planeando,
les decimos que el tiempo operatorio puede estar entre 1 hora, hora y media, 2 horas, 3 horas, de tal manera que el familiar se proyecta Más tranquilo. y va a estar más tranquilo. Si en caso prolongamos la cirugía, mandamos avisar con nuestro personal, ¿no?, a que le digamos al familiar de que la cirugía se va a prolongar un poquito más porque estamos viendo algún detalle especial. Perfecto. Y esa comunicación es absolutamente fundamental para lograr la relación médico-paciente que especialmente un cirujano plástico tiene que tener con su paciente, ¿no es cierto? Por supuesto. O sea, yo creo que ahí está la base del verdadero éxito. Ese diálogo, esa comunicación abierta, franca, cordial, formal y respetuosa. Por supuesto, el paciente actualmente con la gran información que existe ahora, antes teníamos deficiencia de información, el paciente ahora te escucha más, te comprende y diciéndole la verdad, el paciente te va a aceptar. O sea, ya no hay tanto paciente desinformado en lo cual uno tenía que explicar muchas cosas y podía demorarse mucho. Ahora uno es puntual, tiene que decir exactamente qué va a pasar, qué puede pasar, qué solucionar y qué no solucionar. Si no se soluciona, lo arreglamos, entre muchas cosas que Yo he escuchado alguna vez cosas que no estoy de acuerdo nunca, que un cirujano diga, yo opero sin sangrado. Y eso no se puede decir, Claro. O sea, ahí hay cosas que están contra la lógica. Claro, mira, existen técnicas para evitar mucho sangrado. Obviamente cuando uno abre lo que cualquier estructuras, cirujano quiere. claro, abre las estructuras, de todas maneras debe haber algo de sangrado, algo mínimo, pero tiene que haber. Pero existen técnicas, nosotros utilizamos adrenalinas a altas concentraciones dentro de la solución de tumescencia que colocamos a la nariz para hacer la rinoplastia. Tenemos que dar el tiempo apropiado para que haya poco sangrado. Entonces, lo ideal es que manejemos nosotros los cirujanos bien las técnicas de infiltración, Ajá. de tal manera que hagamos una tumefacción adecuada y evitemos el sangrado durante la cirugía, ya que el sangrado durante la cirugía nos ayuda a disecar y poder diagnosticar adecuadamente, porque una rinoplastia con sangrado no nos va a ayudar a sangrar, pues. no nos va a poder ayudar a visualizar, nos va a prolongar el tiempo operatorio y es importante manejar esas técnicas, ¿no? De acuerdo. Se nos ve el tiempo en una cirugía apasionante, César. O sea, porque realmente es apasionante, individualizada, que tiene características especiales y que requiere muchísima experiencia para los logros y los resultados que el paciente esté esperando. Que como bien lo dice, ahora con las técnicas de fotografía, con esto, el paciente puede venir incluso con, doctor, yo quiero esta nariz, y tienes que conversar con él y decir, señor, esa nariz en su carita no va. ¿No? Claro. O sea, y poderlo conversar y definir y decir, Ahora, pero esa es la experiencia. Ahora con la era de la tecnología, las fotografías, no solamente te traen, sino que ellos mismos se toman después de la operación, incluso pueden detectar pequeños defectos que nosotros antes no detectábamos, y esto ha provocado un mayor reto para nuestro crecimiento como cirujanos, de tal manera que hemos ido perfeccionando nuestras técnicas para evitar esos defectos o deformidades que pudieran visualizarse en una fotografía y no en la parte vida presencial. real. Sí, a veces se hace un zoom, prolonga la fotografía y se puede ver un defecto que sí corresponde de repente con lo que ve el paciente y nosotros podemos solucionarlo porque también somos cirujanos que mejoramos, reparamos, reconstruimos si es que hubiera algún pequeño defecto Se puede con un solucionar. montón de técnicas de injerto de cartílagos, entre otras cosas, ¿no? Perfecto, doctor Calderón, muchísimas gracias. Es un tema realmente interesante en una de las cirugías que más se hace en el consultorio de cirugía estética de manos de un súper experto en rinoplastías. Mil gracias, doctor Calderón. Gracias. Muchísimas gracias, amigos, a ustedes por su atención. Nosotros seguimos con más de nuestro programa. Bien interesante.